Chicos, muy buenas tardes. Es un gusto, un placer hoy para mí estar con ustedes. Los extraño muchísimo, con demasiado. Y bueno, espero que esto acabe pronto para poder verlos otra vez. Antes de iniciar con la enseñanza del día de hoy, Kaylin hizo un comentario ahora de ciertas imágenes que se han estado pasando durante toda la transmisión. No sé qué tan atentos han estado ustedes a esas frases, a esas imágenes que han estado pasando ahí. No es un error ahí del equipo de cámaras, no, sino que esas imágenes consisten en la trivia de hoy. Y ustedes dirán, Michelle, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? Pues sí. Entre esas frases, entre esas palabras que se han estado mostrando ahí, hay una frase que ustedes van a tener que armar. La frase está desordenada, así que cada palabrita que salga van a tener que anotarla y ver cuál es la frase que se forma con cada una de ellas. Igual a la semana pasada, vamos a tener chance hasta hoy a las 5 de la tarde para que manden sus respuestas a sus respectivos líderes a ver quién es el ganador de esta semana. Si no queda claro, ahí me escriben y yo les vuelvo a explicar. Pero repito, las palabras que van a salir durante toda la transmisión forman una frase. Cada quien, el que tenga gusto, va a tener que anotarlas y formar la frase. Y el que forme la frase correcta va a ser el ganador de la trivia de esta semana. Vamos a empezar con la enseñanza, pero quiero recordar que la semana pasada iniciamos con un módulo nuevo que se llama Mostrándome como hijo de Dios. Y recuerdo que la enseñanza que Karen nos habló la semana pasada nos enseñaba 4 puntos o 4 características que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Y recuerdo, porque me quedó muy marcado, el video que ella nos mostró y la confianza que tuvo ese niño con su papá. Y algo que se me quedó guardado en el corazón fue cuando Karen dijo que nosotros fuimos elegidos por Dios y asimismo fuimos adoptados por Él como hijos suyos. Y recuerdo que ser adoptado nos daba a nosotros responsabilidades, pero también nos daba privilegios. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en que Dios me adoptó como su hija y que puedo decir soy hija de Dios, se me desborda el corazón de alegría porque Dios es todo. Dios es todo y un papá tiene cuidado de sus hijos. Imagínense en el cuidado que Dios tiene para con nosotros. La enseñanza de hoy consiste en un paso de cómo nosotros podemos mostrarnos como hijos de Dios. Y la enseñanza se llama caminando en integridad. Esta palabra creo que es una palabra que está muy marcada en la Red Junior porque la hemos estudiado mucho. Recuerdo muchas enseñanzas que nos dio Luis acerca de la integridad. Yo hablé sobre la integridad
hablamos sobre un personaje que marcaba esa integridad así como al 1000%. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero si lo recuerdan, quiero que lo pongan ahí para ver qué tanto recordamos de todo lo que hemos visto. Y para empezar, vamos a leer Proverbios 10:9, que dice así: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrado. Repito, el que camina en integridad camina confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrado. Cuando yo leía este pasaje y leía la frase, el que camina en integridad camina confiado, me preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué la integridad me hace caminar o me hace vivir de manera confiada? ¿Qué es lo que hace la integridad en mí o cuál es la seguridad que me da la integridad para yo poder caminar confiado? Y en todo lo que leí, en lo que investigué, llegué a encontrar un punto, y es que cuando yo camino en integridad, la bendición y el respaldo de Dios viene sobre mi vida. Es decir, que cuando yo camino en integridad, Dios camina conmigo. Cuando yo camino en integridad, Dios pelea conmigo, Dios me protege, Dios me cuida, Dios me sana, porque camino en integridad. Pero vamos a recordar qué es lo que significa esa pequeña palabra integridad. Dice que integridad es algo que está intacto, algo entero, algo que no es alcanzado por el mal. Dice que es algo o es un ser incorruptible, que no se corrompe. Pero cuando hablamos de integridad, estamos hablando de una actitud en ustedes y en mí incorruptible. O sea, la integridad es cuestión de actitud. Es una acción, por decirlo así, de ser. Yo soy una persona íntegra. Yo tomo la decisión de ser una persona íntegra. No es algo que me va a caer del cielo y listo. No, la integridad es algo que nosotros trabajamos a diario. Voy a mencionarles 11 puntos, sí, 11 puntos de lo que es la integridad. Y voy a dar algunos ejemplos de personajes en la Biblia que mostraron diferentes tipos de integridad que atrajo a sus vidas el respaldo de Dios. Número 1, dice que la integridad es una actitud honesta, ser sinceros. Ser honesto es actuar sin tener motivos ocultos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hacemos un favor a cambio de algo? Creo que siempre. Casi siempre hacemos los favores esperando algo a cambio. Ya sea un favor de vuelta, ya sean palabras para sentirme que hice algo por alguien. Ya queremos o esperamos ese reconocimiento de parte de las personas. O hacemos cosas
que parecen buenas, pero muy en el fondo de nuestro corazón tenemos una mala intención a la hora de hacerlas. La integridad es ser honestos. Y en Génesis 26:6 vamos a encontrar una historia sobre Abraham. En esta historia, Abraham había salido de su casa con su esposa Sara y había llegado a una tierra donde reinaba Abimelech. Pero cuando Abraham llegó ahí, le mintió a Abimelech diciendo que Sara era su hermana y no su esposa. Entonces Abimelech toma a Sara, se la lleva, pero quiero que pongamos atención. Abimelech toma a Sara porque Abraham dijo que era su hermana. Entonces, Abimelech estaba actuando por ignorancia. Abimelech no sabía que Sara era la esposa de Abraham. A raíz de que Abimelech toma a Sara, viene una enfermedad o viene una maldición sobre la casa de Abimelech. Y Dios le habla a través de sueños al rey Abimelech y le dice que el pecado que él está a punto de cometer lo va a llevar a muerte. Dios le estaba diciendo que si él tomaba por mujer a Sara, ese pecado lo iba a llevar a la muerte porque ella era una mujer casada y con marido. Entonces, después de esto, Abimelech lo que le dice a Dios es que si él va a castigar a un inocente, porque él no sabía que ella era la esposa de Abraham. Y entonces, Abimelech, gracias a esa intervención de Dios, devuelve a Sara y se libra de la muerte y libra a su casa de esa enfermedad que había caído sobre él. ¿Y por qué quiero tomar como ejemplo a Abimelech? Porque Abimelech devolvió a Sara sin ninguna razón oculta en su corazón, a pesar de que era una tierra falta de temor a Dios. A pesar de que el reinado de Abimelech era un reinado que no tenía tanto temor a Dios, y aún así, por esa honestidad en su corazón, Dios le dio la oportunidad de reivindicar su mala decisión. Y asimismo mostró un corazón honesto a la hora de devolver a Sara con su esposo. Chicos, nosotros muchas veces tomamos cosas que no nos pertenecen. ¿Y cómo nos cuesta devolverlas? Aunque sea de nuestra mamá, aunque sea de nuestro hermano, de nuestra hermana, tomar cosas que no nos pertenecen no está bien. Y más si cuando las devolvemos con un chantaje, por decirlo así, ok, yo se la devuelvo, pero usted me da esto. Y no, eso no es integridad, chicos. La integridad es ser sinceros, es ser honestos. Como segundo punto, dice que la integridad es una actitud de ser fiel a la verdad. O sea, a no mentir, a no engañar, a no meter cizaña, a ser uno solo en toda situación y en toda circunstancia de la vida. La integridad es caminar en verdad.
La integridad me va a llevar a mí a defender la verdad, aunque me cueste, aunque ponga en riesgo una amistad, aunque ponga en riesgo muchas cosas. La integridad me va a hacer defender la verdad. Yo me acuerdo que una vez en una entrevista de trabajo me preguntaron que si yo veía a un compañero extraer algún producto de la fábrica donde yo trabajaba, que qué haría yo, que si le diría a mi supervisor, informaría o reportaría a mi compañero, que si lo dejaba pasar y me hacía de la vista gorda y que yo no vi nada, o bien que si me iba con mi compañero a medias con lo que él se llevó. Y yo dije, si le digo a mi supervisor, me van a poner la etiqueta de sapo. Si me voy a medias con él, puede que genere más dinero. Pero creo que ninguna de esas dos opciones era la correcta, sino que la respuesta correcta era reportar la situación. ¿Y cuántas ocasiones o cuántas situaciones tenemos nosotros así? También recuerdo que en el colegio, en mi último año de colegio, todos mis compañeros se escapaban de la lección de música porque era la última lección que teníamos en el día. Y al final solo quedaba yo en el aula con el profesor, porque todos se iban y solo yo me quedaba. Y yo por ratos pensaba, ay, mira, Michelle, qué zapa. Pero no. Al contrario, la integridad me hacía mantenerme ahí. Porque muchos decían, es que no hay clase de música, cuando era una mentira, porque el profesor sí había llegado. Pero eso es lo que quiero que entiendan, que nosotros debemos caminar siempre defendiendo la verdad. La palabra dice que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad. Eso me hace pensar, o nos debe hacer pensar, que nosotros debemos ser verdad para poder calificar como un adorador para Dios. Y ese versículo lo hemos visto en módulos atrás, que el Padre a tales adoradores busca, a los que le adoren en espíritu y en verdad. Y la integridad me va a hacer a mí andar en verdad y poder convertirme en un adorador. Punto número 3, la integridad es una actitud de caminar en justicia. Y bien sabemos que cuando se nos habla de justicia, es la justicia de Dios, es hacer la voluntad de Dios. La justicia es caminar en rectitud, es caminar haciendo la voluntad de Dios. Y la integridad en mí va a hacer que yo camine en esa justicia. Pero para yo poder caminar en esa justicia hay algo clave en todo, y es la búsqueda de Dios. Porque yo conozco la voluntad de Dios solo a través de mi relación con Él. 4. La integridad es una condición de vida. Y aquí quiero poner de ejemplo a Job nuevamente, de cómo este hombre guardó su corazón delante de Dios en integridad. A pesar de todo lo que se le vino, Job nunca blasfemó contra Dios.
Siempre guardó su corazón y guardó su vida y guardó su mente en integridad. Y la frase que más se me marca de Job es cuando él dice: si desnudo vine, desnudo me voy, porque todo le pertenece a Dios. La integridad es una forma de vida, es una condición que nosotros debemos adoptar. 5. La integridad es dar. Y en Mateo 5, verso 40 en adelante, Jesús aquí nos está hablando del amor a los enemigos. Y Él nos dice aquí que si alguien nos pega en una mejilla, que pongamos la otra. Que si alguien me pide mi abrigo porque no tiene que ponerse, que le dé la camisa. Que si alguien me pide que lo cargue una milla, que vaya con él 2. La integridad me va a hacer dar lo que la gente necesita. Pero ese dar es movido por el amor. No porque tengo que hacerlo, no porque tengo que ganar algo a cambio, no. Es un dar genuino, es un dar honesto. Dice que la integridad es hacer como lo que decimos. O sea, es hacer lo que digo. Si yo digo que soy cristiana, no me puedo comportar como mundana. Si yo digo que soy hija de Dios, que soy hijo de luz, no me puedo comportar como un hijo de tinieblas. La integridad me va a hacer caminar conforme a lo que yo digo. Y la palabra también lo recalca, cuando dice: haz que tu sí sea sí y tu no sea no. La integridad, chicos, nos va a hacer caminar conforme a nuestras palabras. Y en Tito capítulo 2, verso 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Chicos, la integridad nos muestra serios. La integridad va a hacer que nosotros concordemos lo que hacemos con lo que sale de nuestra boca. 7. La integridad es la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo tengo integridad, soy capaz de caminar cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida. Y se los repito, yo conozco la voluntad de Dios solo cuando tengo una relación con Él, solo cuando me despierto a buscarlo a Él y decirle: Señor, cumple tu voluntad en mi vida. Porque si yo no busco a Dios, si yo no leo la palabra, no tengo forma de cómo conocer cuál es su voluntad para conmigo. Creo que muchas veces caemos en el error de decir que buscamos a Dios solo porque veníamos a los cultos o solo porque nos conectamos los sábados, los martes y los domingos a escuchar la palabra de Dios. Y ya creemos que Dios está hablando su voluntad a nosotros. Y puede que Dios nos esté hablando, nos esté llamando a un despertar,
Pero para conocer la voluntad de Dios, yo necesito buscarlo día con día. Para yo obtener esa integridad de búsqueda de Dios, necesito acercarme día, tarde y noche, así como lo hacía Daniel. Aunque sean 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y 5 minutos en la noche. Pero yo no puedo conocer esta voluntad si no tengo relación con Dios. 8. La integridad es reconocer nuestros errores y nuestras debilidades. La integridad no nos hace arrogantes, sino que más bien nos hace humildes para reconocer dónde nos estamos equivocando o dónde nos equivocamos. Y si tenemos que pedir perdón, la integridad nos va a mover a pedir perdón. El punto 9 dice que la integridad es pedir perdón. Y en 2 Samuel 24:17 tenemos el caso de David. Cuando David pide perdón por sus errores y David se arrepiente de su pecado. De hecho, me gusta mucho cómo David, a través de sus cánticos a Dios, muchas veces expresa ese arrepentimiento por el mal que ha cometido. Y ver que es un arrepentimiento tan puro, tan genuino y no como el de nosotros muchas veces que nos acostumbramos a pedir perdón por deporte. Que pequé hoy y pido perdón en la noche, pero mañana vuelvo a cometer el mismo pecado, vuelvo a cometer el mismo error. Por más que Dios me advierta, sigo de cabezón y sigo ahí y digo, Dios me perdona si le pido perdón. Y no, chicos, Dios sí perdona, pero cuando un arrepentimiento es genuino en nuestro corazón. 10 dice que la integridad es la búsqueda diaria por alcanzar la sabiduría, la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en integridad, nosotros caminamos buscando la sabiduría de Dios, caminamos buscando la gracia de Dios y la misericordia de Dios en nosotros. Chicos, nosotros como hijos adoptamos el carácter de nuestro Padre, adoptamos el ejemplo de nuestro Padre, y la integridad nos va a hacer caminar bajo el ejemplo de nuestro Padre. 11. Dice que la integridad es caminar en verdad, es ser genuinos, es ser transparentes, ser uno solo donde quiera que vayamos. La integridad es ser uno solo en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier situación, es ser uno mismo. Cuando nosotros caminamos en integridad, cuando buscamos a Dios con el propósito de ser íntegro, Dios es tan grande en amor y en misericordia para con nosotros, que cuando nosotros caminamos en esto, Él nos recompensa, Él nos da privilegios. Como lo decía Karen la semana pasada, adoptamos responsabilidades y privilegios. Si la integridad me es una responsabilidad como hijo de Dios, también me trae un privilegio. Y no solo uno, nos trae muchos privilegios. Pero
no por esto vamos a vivir en integridad solo por buscar los privilegios de Dios. No, debemos ser íntegros porque es el reflejo de Dios en nosotros. Porque quiero ser íntegro, porque quiero reflejar a Dios a través de mi vida. Pero algunos de estos beneficios son, como en el caso de Abimelech, Dios nos libra del mal. Dios nos advierte antes de que cometamos un error o un pecado. Cuando yo soy íntegro y voy a hacer algo mal, Dios nos advierte. Hace mucho tiempo atrás escuché a alguien decir, es que Dios llegó tarde, Dios me avisó tarde. Pero yo me quedé viendo a esa persona y yo le dije, ¿en serio Dios llegó tarde? Me dio mucha gracia porque yo decía, o sea, ¿cómo una persona puede decir que Dios llegó tarde cuando solito buscó caer en esa tentación? Porque él me dice, es que yo me sentí mal ya después de haberlo hecho. Ahí fue donde el Espíritu Santo me habló tarde. Yo digo, no, el Espíritu Santo te advirtió de no ir. El Espíritu Santo te advirtió, te dijo que tuvieras cuidado, pero no, usted fue, pasó lo que pasó y vienes a decirme que Dios llegó tarde. Y esa persona solo se reía, ¿verdad? Y se los cuento porque fue ahí familiar. Entonces yo decía, qué vacilón que es, digamos, nada más echarle la culpa a que Dios llegó tarde para justificar mi pecado. Pero no, chicos, Dios nunca llega a avisarnos tarde nada. Dios siempre busca maneras de avisarnos cuando nos vamos a equivocar. Y ya sea ese sentimiento de que algo va a salir mal o ese sentimiento de culpa antes de hacerlo, son advertencias que el Espíritu Santo nos da para detenernos a tiempo. Pero la integridad, el nivel de integridad que nosotros tenemos va a ser que frenemos o que avancemos a hacer el mal. 2, cuando yo busco la integridad me convierto en un adorador. La integridad me hace un adorador. 3, cuando yo camino en busca de la integridad, Dios muestra su misericordia para con nosotros. Cuando yo soy íntegro, la voluntad de Dios se está cumpliendo en mi vida y Él me va a ver con ojos de amor y misericordia. 4, la integridad hace que Dios me limpie de todo pecado. Cuando yo camino en integridad, significa que estoy caminando en verdad y en la justicia de Dios. Y eso me lleva a la tercera característica, que es ser santo, ser limpio, ser apartado de lo malo. Y cuando yo camino en esa integridad, voy a ser revestido, voy a ser limpiado, voy a cambiar mis vestiduras sucias por unas nuevas día con día, porque la justicia, la verdad y la santidad de Dios van a venir a mí. 5, la integridad me va a hacer único, me va a hacer genuino. Y 6, la integridad me da el respaldo de Dios en mi día con día. La integridad va a hacer que Dios esté conmigo día con día en mis luchas, en mis victorias, en mis momentos tristes, en mis momentos más felices. El respaldo de Dios va a estar conmigo en todo tiempo. Pero caminar en integridad es una
condición de vida, es algo que yo necesito y solo lo puedo obtener con esfuerzo, con disposición, con responsabilidad, con perseverancia y persistencia. La integridad es algo de esfuerzo, es algo de mantenerme día con día en la búsqueda de esa integridad. Me toca ser perseverante, pero no porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Chicos, la integridad es la búsqueda de Dios, es caminar en verdad y en rectitud, es ser transparentes ante cualquier situación o circunstancia. La integridad consiste en una total y completa confianza de nosotros en Dios. Y la integridad nos va a hacer andar pegaditos, pero pegaditos con Dios para conocer su voluntad para con nosotros. Y para terminar esta enseñanza, quiero leerles una frase que leí y me quedó grabada en el corazón, que dice: todo pecador voluntario es hombre muerto. ¿Y esto qué quiere decir? El pecador voluntario es aquel que, aunque tiene las advertencias de Dios delante de él, toma la decisión de pecar. Está muerto, porque la paga del pecado es muerte. Chicos, buscar la integridad es una forma de vida. La integridad es la búsqueda de la verdad y es un estilo de vida. Y esta es la enseñanza del día de hoy, y quiero invitarlos a que busquemos vivir en integridad, a caminar en integridad. Recordemos que el módulo anterior se llamaba Desafiados a vivir en santidad. Y vivir en santidad es mostrarme como hijo de Dios. Y mostrarme como hijo de Dios es caminar en integridad. Chicos, muchas gracias. Espero que hayan entendido. Ahora sí, en esta semana, en el video que se mandó, les pedimos a ustedes que nos enviaran sus videos haciendo series. Fue un reto que les pusimos y creo que solo tuvimos un video de un chico que hizo sus series. Y ese chico fue Josías. Así que Josías, muchas gracias por participar. Muchas gracias por estar siempre en todas con nosotros. Y les vamos a poner el videito de Josías.